Saludos y bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Eterno porque ya son 163 los suscriptores a este canal. Así que quiero animarlos a seguir compartiendo por esa confianza que han puesto en mí y en este canal de poder contribuir y aportar con conocimientos acerca de la Sagrada Escritura. Así que sigan compartiendo y la gente se siga suscribiendo. Hoy pues vengo delante de ustedes para compartir un midrash. Algunas personas dirán, bueno, ¿y qué es un midrash? Un midrash dentro de la literatura judía, hebrea, comúnmente es una narrativa, una explicación de eventos, acontecimientos de manera interpretativa para poder entender, incluso textos oscuros que aparentemente no tienen explicación, no tienen significado. Podemos encontrar una explicación a través de las literaturas midrash, que lo que significa así, en un concepto sencillo, un midrash es una explicación. Midrash es una explicación. Así que vamos a avanzar con este tema tan importante. Quiero decirles que Dios tiene un propósito para todo lo creado. Todo, escuche bien, en la creación tiene un propósito, nada es al azar, todo tiene una razón de ser. Las criaturas más insignificantes, como las moscas, los mosquitos, las serpientes, las ranas, tienen un rol importante en la creación. Todas estas criaturas que han sido creadas cumplen una misión. Y Hashem, el Eterno, el Todopoderoso, Dios, Jehová, Adonai, como tú le llamas, puede usar estas criaturas para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Recordarán ustedes las 10 plagas de Egipto. Cómo Dios usó incluso la naturaleza para arremeter contra los opresores y esclavizadores del pueblo de Israel. Hoy quiero avanzar con ustedes hacia el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito decidió destruir la ciudad y profanar el Beit HaMikdash, el sagrado templo, el santo de los santos, profanar incluso el lugar santísimo, destruyéndolo todo. La historia nos comenta que en esta batalla, en esta irrupción violenta que el emperador romano Tito hizo, por lo menos mató a 1 millón de judíos. En medio del proceso de esta severa crueldad, muchos de los judíos huyeron para todas partes del mundo, volviéndose a encontrar nuevamente errantes, desprovistos de su lugar nacional, aventados por este conflicto en una diáspora, la cual se suele conocer comúnmente como la diáspora judía hasta nuestros días. Este malvado emperador romano Tito, cuando destruyó el sagrado templo, él blasfemó del Todopoderoso diciendo: he vencido al rey en su propio reino. Escuche bien y grábese esas palabras que dijo el emperador romano Tito: he vencido al rey en su propio reino. O sea, que él había destruido el sagrado templo donde moraba la presencia divina y nada le había ocurrido. Ostentando su orgullo, su ego humano, y este emperador romano blasfemó del Todopoderoso diciendo: he vencido al rey en su propio reino. Pero él se comería sus palabras muy pronto porque no sabría cómo le iba a llegar la destrucción repentina. Más tarde, después de haber destruido Jerusalén, de haber destruido el templo, cuenta la historia que incluso se llevaron las rocas de las cuales estaban edificados el templo. Y uno dice, ¿por qué tenían que llevarse las rocas, las piedras que eran parte de la edificación del templo? Porque la razón era porque por el fuego que había consumido, que habían ellos encendido el sagrado templo, incluso el oro de este se había quedado impregnada en las piedras, así que ellos no querían dejar nada del tesoro del sagrado templo, ni siquiera en las rocas, así que se llevaron todo, exactamente todo. Cuando el emperador romano Tito decidió volver a Roma con su gran victoria, se embarcó en su nave y en el proceso que iba de viaje, el Todopoderoso atacó el barco, la embarcación,
con un fuerte viento tempestuoso. En otras palabras, con una gran tormenta que levantó inmensas olas y dejó el barco en peligro de zozobrar, o sea, de inundarse, de colapsar. Entonces el emperador romano Tito dijo de manera sarcástica, burlándose: el Dios de esta nación tiene aparentemente poderes en el agua. Ahogó la generación de Noé, ahogó los carros del faraón en el mar. Este Dios no pudo vencerme mientras yo estuve en su propia casa. Él ha tenido que esperar que yo navegue en el océano para intentar matarme. Pero dicen los judíos de la época que en la mente del Eterno, de Hashem, de Adonai, de Elohim, de Jehová, como usted le conoce, que Hashem dijo: te castigaré con una de mis creaciones más pequeñas. Escuche bien, te castigaré con una de mis creaciones más pequeñas. Esa es la conclusión a la que llegaron los judíos después de lo que narra la historia que le ocurrió al emperador romano Tito. Cuenta la explicación del Midrash que el Eterno ordenó al ángel de las aguas, al ángel del mar, calmar la tempestad para que así el emperador romano Tito pudiera llegar en paz y en calma hasta Roma, hasta su casa. Cuando él llegó a Roma fue recibido con altos honores, con una fiesta por el triunfo obtenido. Luego cuenta la historia que él fue a su baño para refrescarse. Usted comprenderá que en la antigüedad estos emperadores tenían baños exclusivos, baños especiales. Después de que él se hubo bañado, al ya proceder a retirarse, se le ofreció una copa de vino para beber, pues porque el baño causa sed. Después de tomar esta copa de vino, un pequeño jején entró por su fosa nasal. Escuche bien, entró por su fosa nasal y luego penetró en su cerebro. Escuche, penetró por su fosa nasal y luego entró hasta su cerebro. Algunas personas ya estarán preguntando, ¿qué es un jején? Un jején es una pequeña mosquita. Todos ustedes sin duda conocen los alfileres. El jején es prácticamente del tamaño así, tan pequeño como la cabecita de un alfiler. Estas comúnmente se le conocen también como mosquita negra. Estas moscas viven o se crían en aguas estancadas, en aguas empozadas prácticamente. Y obviamente que estas mosquitas están llenas de bacterias porque nacen o surgen en aguas descompuestas. Este jején penetró en el cerebro del emperador romano Tito y comenzó a golpear su cerebro, provocando al emperador romano terribles jaquecas, dolores extremos de cabeza, el cual no podía él soportar. Tito no podía encontrar descanso ni alivio, ni de día, ni de tarde, ni de noche. Estaba siendo atormentado con un severo dolor de cabeza. El jején, la mosquita pequeña negra, taladraba constantemente el cerebro del emperador romano, no dándole descanso. La historia comenta que sufrió él así durante 7 años. Un día el emperador romano Tito cruzó enfrente donde estaba un herrero martillando sobre el yunque y extrañamente el jején, la mosquita pequeña negra, dejó de taladrar su cerebro. Finalmente llegó el alivio, extasiado, emocionado, contento, alegre, feliz, el emperador romano Tito, porque el dolor había cesado. Así que él, viendo este método, esta circunstancia, porque ningún doctor de los que había en esa época en Roma pudo hallar una cura para él, no sabían lo que ocurría. El emperador romano Tito dijo: necesito que un herrero como este esté todos los días frente de mí, en mi palacio, martillando y golpeando el yunque para que este dolor nunca más me acontezca.
Cuando era un gentil, el herrero, él le pagaba sus servicios. Pero cuando era un judío, el herrero que estaba frente de él martillando el yunque, él no le pagaba, no le daba nada. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el emperador romano Tito decía, para ti es suficiente con ver a tu enemigo sufrir. Después de transcurrido 30 días, el jején se había acostumbrado de tal manera al martillar, al golpe del yunque, que otra vez, nuevamente, empezó a taladrar y los dolores de cabeza del emperador romano volvieron a acontecer tal como antes. El desenlace de la vida y el tormento de los dolores de cabeza del emperador romano Tito concluyeron con su muerte. Acto seguido lo que ocurrió es que cuando él murió, los doctores, los médicos de su época, queriendo descubrir cuál era la razón por la cual este hombre sufría de grandes dolores de cabeza que nunca se apaciguaron, solamente por un proceso momentáneo de tiempo, decidieron abrir su cabeza en dos para poder visualizar qué era lo que ocurría. Así que decidieron investigar. Cuando ellos abrieron su cabeza, encontraron al jején y para su sorpresa, escuche bien, el jején, que era tan pequeño como la cabeza de un pequeño alfiler, había crecido y lo encontraron del tamaño de una golondrina. Una golondrina que pesaba entre 15 y 25 gramos. El jején estaba totalmente desarrollado. Parece ser que el jején, la mosquita negra, se había estado comiendo el cerebro del emperador romano Tito. Podemos ver a través de esta narrativa, a través de historia, la forma en que el Todopoderoso castigó al emperador romano Tito, así como él entró en un lugar, hablamos del templo, que no le pertenecía, que no le correspondía. Así como él entró al Santo de los Santos, al lugar santísimo, así el jején entró por su fosa nasal hasta su cerebro en un lugar que no le correspondía, que no le pertenecía, el cual fue profanado porque era un lugar donde el jején no pudo haber existido naturalmente, alimentándose del cerebro de Tito. Así como el emperador romano Tito se vanagloriaba de su fuerza, de su fortaleza, de su poder, el Todopoderoso lo castigó con una de las criaturas más débiles de la creación, un pequeño jején. Esto demuestra que Dios a los soberbios los mira de lejos y los humilla. Esto nos demuestra que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, que al hombre soberbio Dios lo mira de lejos. Dios se vengará de todos aquellos que han traído persecución, que están acechando, que están martirizando, que están violentando a sus siervos, a sus hijos. El mal que ellos siembran los alcanzará. Esa es la ley de la siembra de las acciones. Tito entró al templo, el jején entró a su cerebro. El jején no pertenecía ahí. Tito, el emperador romano, tampoco pertenecía ahí. Así que fue castigado con un ser muy insignificante, una de las criaturas más débiles. Acabó con el semidios, aquel hombre que se creía invencible, de grandes batallas, de un gran imperio, fue devastado, fue destruido por un jején. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, todo tiene un propósito en la creación. No veas en poco la creación de Dios, porque Dios tiene planes y planes muy importantes con todo lo creado. Si este Midrash, esta historia ha sido de mucha bendición para ti, no olvides compartirlo. Suscríbete, que muy pronto estaremos haciendo un nuevo video para compartir con ustedes. Bendiciones. Shalom, shalom.